¿Quiénes deben bautizarse y quién puede bautizarlos? Deben bautizarse todos los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Durante siglos se ha separado el hecho de creer en Jesús y bautizarse en agua, y hoy en día las personas creen en Jesús y lo reciben, y después de algunos días o semanas o meses o incluso años son bautizadas en agua. En la Biblia nunca sucedió así, porque ambas cosas, recibir a Jesús y bautizarse, son parte de la misma decisión. Hoy, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, cuando acepta a Jesús con su mente y lo manifiesta con su boca verbalmente y decide seguir a Jesús, decide arrepentirse, dejar su vida atrás y seguir a Jesús, entonces decimos que esa persona ya es cristiana, porque se ha arrepentido y ha tomado la decisión de seguir a Jesús, aun cuando no ha sido bautizada. En Hechos 2:38 encontramos un patrón que hallamos en todo el libro de los Hechos y en todo el Nuevo Testamento, donde vemos los ejemplos de las personas que se arrepintieron porque aceptaron a Cristo. Cada una fue bautizada. Inmediatamente se arrepentía, no después. Eran bautizados en el mismo momento como parte de la misma decisión. En la palabra de Dios no vamos a encontrar a personas que aceptan a Jesús un día y semanas, meses o años después se bautizaban. Las personas que se entregaban a Jesús, que tomaban la decisión de entregarse a Él, de ser sus seguidores, siempre en la palabra de Dios hacían dos cosas en el mismo momento: se arrepentían y se bautizaban. Eso es lo que Pedro instruyó en Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Luego, en Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No dice que recibieron su palabra, se arrepintieron, se entregaron a Jesús, se fueron a su casa y después se bautizaron. No, en el mismo momento que recibieron la palabra, se arrepintieron y fueron bautizados en el mismo momento. Nosotros enseñamos mal cuando enseñamos a las personas no cristianas a tomar una decisión mental y verbal de entregarse a Jesús y arrepentirse, y después les decimos que ya son cristianos, cuando la palabra de Dios pone juntas las dos cosas: arrepentirse y bautizarse. Más bien deberíamos enseñarles desde el principio que, para ser cristianos, deben recibir a Jesús, esto es, arrepentirse de sus pecados y decidir seguir a Cristo, y en el mismo momento que lo hacen, deben ser bautizados en agua para entonces llegar a ser cristianos. Y deberíamos estar preparados para bautizarle en nuestra casa o en la casa de la persona el mismo día en que toma la decisión de entregarse a Cristo. Y esa debería ser la manera en que la gente se entrega a Cristo, bautizándose en agua, tal y como fue durante siglos desde que nació la iglesia en Pentecostés, y no pasando al frente a un altar y repetir una oración para recibir a Cristo y nada más. No nos confundamos. No está mal pedir a la gente que pase al frente o que haga una oración con nosotros para recibir a Cristo, pero si solamente les decimos que deben hacer eso, entonces estamos predicando el evangelio a medias, porque Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Otra versión lo dice así: el que creyere será bautizado, será salvo. Entonces, debemos cambiar la manera en que le explicamos a la gente que debe entregarse a Cristo. Y en lugar de decirles que solo tienen que recibir a Cristo por medio de arrepentirse y entregarse a Él en oración, debemos decirles que deben ser bautizados en agua si es que han decidido seguir a Cristo, y que en el momento en que decidan hacerlo, ese mismo día se les debe bautizar, tal como Ananías bautizó a Saulo en la casa donde estaba cuando creyó, o Felipe al etíope en un arroyo en el desierto, o la familia de Cornelio que fue bautizada en el estanque de la casa de Cornelio. Todos
fueron bautizados el mismo día que creyeron. Y surge otra cuestión importante aquí, porque tenemos la idea y se nos ha enseñado erróneamente que solo los líderes espirituales pueden bautizar a los nuevos creyentes, pero no hay nada más equivocado que eso, de acuerdo con la revelación del Espíritu Santo en las Escrituras. ¿Quiénes pueden pues bautizar? Cuando Jesús bautizó, no era él quien bautizaba, sino sus discípulos. Cuando Pedro bautizó a la familia de Cornelio, fueron los discípulos que iban con él quienes lo hicieron, no Pedro. Ananías, un discípulo, bautizó a Saulo, y ese patrón vemos en todo el libro de los Hechos y el Nuevo Testamento. Quienes bautizaban eran los discípulos, los aprendices, no los líderes. Entonces, todos los discípulos, en el entendido de que se han arrepentido y bautizado y siguen a Jesús, no solo pueden, sino que deben bautizar a los que ganan para Cristo el mismo día que deciden entregarse a Jesús. Y lo pueden hacer en su casa o la casa de la persona o cualquier lugar en donde se puede hacer, y no necesita pedirle permiso, ni consentimiento, ni autorización a nadie, porque ya la orden está dada por el Señor Jesucristo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Claro, debe aprender a hacerlo, y la responsabilidad de los líderes es enseñar a los discípulos a hacerlo, porque bautizar es parte de la obra del ministerio.